Ahora, buenas tardes. Aquí volvemos una vez más al estudio del circuito de los cubos muy mencionados, en el cual vamos ahora nosotros a hacer este ejercicio donde los valores de las resistencias que componen al circuito son de diferente magnitud. Por lo tanto, aquí podemos tener nosotros estas de 20 ohms, 60 ohms, 60 ohms, 60 ohms, 20 ohms, 30 ohms, 15 ohms, 15 ohms, 15 ohms y 60 ohms. Por lo tanto, ahí tengo mi circuito y damos el sentido de las corrientes a cada uno de estos nodos. Por lo tanto, vamos a resolver las características del circuito, donde nosotros vamos a tener entre las terminales el punto D, una fuente de tensión que la podemos llamar que sea de 20 volts, y hasta el punto H tengamos nosotros esa alimentación. O sea, entre estas terminales tenemos este circuito. Entonces tenemos la fuente de tensión de 20 volts, el cubo y las terminales en la de H. Por lo tanto, al resolver nosotros por el método de nodos, ¿qué nos establece esto? ¿Cuántos nodos tenemos en el circuito? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nodos. Por lo tanto, el número de ecuaciones serán 8 menos el nodo de referencia. Por lo tanto, nosotros vamos a tener el nodo de referencia que sea en el nodo H. Aquí vamos a tener nuestro nodo de referencia. Por lo tanto, ya establecemos nosotros que la tensión entre el nodo D y el nodo H es de la fuente. Por lo tanto, la tensión en el supernodo o nodo B va a ser igual a 20 volts. Por lo tanto, ya tenemos nosotros nuestra primera ecuación. Ahora, ¿qué es lo que resulta? Vamos a ver el estudio en el nodo A. ¿Qué nos dice en el nodo A? Nosotros tenemos una corriente que está entrando, que le llamo una corriente I1, una corriente I2 que está saliendo y una corriente I3 que también está saliendo. Por lo tanto, aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes, tenemos que las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Aquí tengo ya las corrientes parciales en este circuito. ¿Pero qué va a resultar esto? La corriente 1 es de la resistencia de 20 ohms, por lo tanto va a ser el voltaje B menos el voltaje en el nodo A con respecto a la resistencia de 20 ohms. Ahora, ¿qué sucede? La corriente I2 va del nodo A al nodo B, por lo tanto te da la tensión en el punto A menos la tensión en el nodo B sobre la resistencia de 20 ohms, más la corriente I3. La corriente I3 va del nodo A hacia el nodo F menos F, y sobre cuánto, sobre 20. Entonces aquí establecemos la primera ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al establecer ya esta primera ecuación, ¿qué es lo que va a resultar ahora? ¿Qué es lo que tendremos nosotros? Sustituyendo valores, vamos a nosotros a establecer una ecuación en la cual esa ecuación nos va a dar un valor de lo siguiente. Me va a dar que, resolviendo y sustituyendo valores, me va a dar un valor que la corriente, la ecuación va a ser igual a 3 BA más, ¿sí? No, perdón, menos el voltaje B menos el voltaje F. Esto va a ser igual a 20. Y aquí voy a tener la ecuación en el nodo, la ecuación 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que va a resultar? Ahora vamos a hacer el estudio en el nodo B. Ya hice el nodo A, ahora vamos al nodo B. ¿Qué nos dice en el nodo B? En el nodo B vamos a establecer una corriente que está entrando, que le llamo una corriente I2. Estamos una corriente I5 que está saliendo y una corriente I4 que está entrando. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a resultar ahora? Yo tengo que la corriente I2 es la que viene del nodo A al nodo B, va a ser la tensión A menos la tensión B sobre el valor de la resistencia, que son 20. No estamos en el B, perdón, ¿no? ¿Sí? Estamos sobre 20. ¿Estamos de acuerdo? Y esto quiere decir que las corrientes que entra I4, entra I2, es igual a la corriente que sale I5. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede en la I2? El voltaje A menos el voltaje B sobre 20. Más la corriente I2 es la que viene con la I4. La I4, ¿qué me dice? Que es el voltaje C
menos el voltaje del nodo B sobre 30. Aquí tengo el valor de 30. ¿Sí? Y esto va a ser igual a la corriente I5 que está saliendo del nodo B con respecto al nodo de referencia, que va a ser el voltaje B entre el valor de la resistencia, que son 60. Y aquí vamos a establecer ya el resultado de esta ecuación de la siguiente manera. Aquí su respuesta va a ser que el valor va a ser menos 3B más 60B menos 2BC, esto es igual con 0. Y esta es la ecuación número 3. ¿Estamos de acuerdo? Y así, por lo regular, vamos a hacer ahora nosotros en el nodo C. ¿Qué nos establece en el nodo C? En el nodo C tenemos nosotros, el nodo C lo tengo por este lado, una corriente que está entrando I6, una corriente que está entrando que le llamo una I6, una corriente que está saliendo que le llamo una I8 y una corriente que está saliendo que le llamo I4. Entonces aquí me va a establecer que I6 que está entrando es igual a I4 más la I8. Entonces, ¿qué nos establece esta ecuación? Vamos a establecer en esta ecuación lo siguiente. ¿Qué nos va a indicar aquí? Que yo tengo la corriente I6, que la tengo en el circuito, en el punto que viene del nodo B al nodo C, es voltaje B menos voltaje C sobre 30. Esto va a ser igual a la corriente I4. La corriente I4 era de C a B. Tengo voltaje C menos voltaje B sobre el valor de cuánto. Vamos en la I4 en el C sobre 30. ¿Sí? Aquí sería sobre 30 más la corriente I8. La corriente 8, ¿dónde la tenemos? Tenemos la 30 que va del C al G. Tengo el voltaje C menos el voltaje G sobre qué valor de resistencia, la I8, vuelvo a repetir, 30. Y aquí ya tengo mi sistema de ecuaciones para este circuito en el nodo C, ¿sí? Que sería voltaje BB menos voltaje C. Y entonces aquí yo voy a tener esta respuesta en esta ecuación que me va a dar menos voltaje B más 3 voltaje C menos el voltaje G. Esto va a ser igual a menos 20, y aquí tengo la ecuación número ¿qué? La ecuación número 4. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ir retomando la cuestión de este proceder. Vamos a tener que definirlo para poder enfocar bien y tener las características bien legibles de nuestro circuito. Entonces aquí tengo el cubo, ¿sí? Establecido con sus magnitudes de corrientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Establezco las corrientes de nodos, ¿sí? El nodo A, sus respectivas ecuaciones y su respuesta a ese proceder. Tenemos en el nodo B, ¿sí? De igual manera establecemos las corrientes parciales y su ecuación en ese nodo, y tendremos después en el nodo, ¿sí? De correspondiente a esa ecuación. Hasta ahí tenemos nuestro circuito programado. Continuando, nosotros vamos a hacer ahora el estudio en el nodo G, donde yo tengo una corriente que está entrando, que es la I7, entra la I8 y sale la I9. Vamos a checarlo en el circuito, en el punto correspondiente, el punto G. Una corriente I7 que está entrando, ¿sí? Una corriente I7 que está entrando, una corriente I9 que está saliendo y una I8 que está entrando. Por lo tanto, la I7 va del nodo E al nodo G. Entonces, la I7 será BE menos voltaje G sobre qué valor de resistencia. Sobre el valor de resistencia de 15. Volvemos al circuito, más la I8. La I8 es la que viene, sí, que está entrando, que viene del nodo C al nodo G. Entonces establecemos nuestra ley de corrientes parciales menos el nodo G sobre el valor de la I8 que nos da
nos da 30. Entonces, tenemos el proceder sobre 30, que esto es igual a la I9. La I9 es la que sale del punto del nodo G al nodo de referencia, será BG entre 60. Tendremos que es igual a la BG entre 60. Resolviendo este sistema de ecuaciones de este circuito, ¿sí? Ya aplicando esta característica de la ley, ¿qué es lo que va a suceder? Ya tendremos esa respuesta de esa ecuación de la siguiente manera. Por lo tanto, tendremos en el nodo G las características de la corriente parcial que me va a dar resolviendo que 2 voltaje C más 4 voltaje E menos 7 voltaje G, esto es igual a 0, y tengo la ecuación número 5. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué es lo que sucede en el nodo G? En el nodo G, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Tengo en el nodo G, ahora vamos a estudiar en el nodo E. En el nodo E nosotros vamos a tener, de acuerdo a nuestro circuito, ¿sí?, lo siguiente: la corriente I11 es igual a la corriente I7 más la corriente I10. Vamos a verlo en el circuito original, en el nodo E. El nodo E, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una corriente que está entrando de 11, una corriente que está saliendo la de 10 y una corriente que está saliendo la de I7. Por tanto, nuestra ley de Kirchhoff de corriente será la corriente I7 más la corriente I10 que están entrando, que es igual a la corriente que está saliendo, que es la I11. Por lo tanto, ahora estableciendo las corrientes parciales para ese nodo, vamos a establecer nosotros que el voltaje B menos el voltaje E sobre 15, esto va a ser igual al voltaje E menos el voltaje G sobre 15 más el voltaje E menos el voltaje F sobre 15. Y aquí tengo la ecuación en el nodo B, que la vamos a establecer como que una respuesta al 3BE menos BF menos el voltaje G, esto es igual con 20. Y esta es la ecuación número 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la ecuación número 6 la establecemos de esta manera en nuestro circuito original. No nos resta más que ahora hacer el estudio para el nodo F. En el nodo F tendremos nosotros lo siguiente: una corriente que está entrando, que es la I10, una corriente que está entrando, que es la I3, y una corriente que está saliendo, que le llamo la I12. Por tanto, aquí yo tengo que la corriente I10, que entra a la corriente I3, que entra, va a ser igual a la corriente I12. Por lo tanto, las corrientes parciales va a ser que el voltaje E menos el voltaje F sobre 15 más la corriente parcial 3, que es la tensión en el nodo A con respecto al nodo de F sobre la resistencia 20, que esto es igual al voltaje de referencia F con respecto a su resistencia. Y nuestra ecuación va a ser ahora menos 3BA menos 4BE más 8BF igual con 0. Y aquí tengo mi ecuación número 7. Entonces puedo observar que tengo 8 nodos, el 8 nodo de referencia, y ya tengo también la ecuación del supernodo de la fuente de tensión. Entonces aquí tengo ya mi sistema de ecuaciones de esa manera. Vamos a retomar las características en el procedimiento de nuestro circuito. Ahí tengo mi circuito, mi nodo de referencia, mis características en la tensión de la fuente, la característica de Kirchhoff en el nodo A, ¿sí? Tengo también las características en el nodo B,
su ecuación resultante en el nodo D, ¿sí? Sus ecuaciones, su ecuación resultante, y continuamos aquí en el nodo G, ¿sí? Tengo sus corrientes parciales y sus respectivas corrientes. Por lo tanto, ya tengo el sistema de ecuaciones para resolver nuestro circuito. Bueno, entonces ya de acuerdo a resumir las ecuaciones resueltas en el procedimiento, no nos queda más que poder establecerla en forma de ecuaciones, las ecuaciones que tenemos resultantes de este cubo, donde aquí establecemos la ecuación 1, la ecuación 2, la 3, la 4, la 5, la 6, y ahí tenemos ya las características en forma de ecuaciones. Por lo tanto, no nos resulta más que hacer lo siguiente: hacerla en forma de la ecuación, y vamos a obtener y nos va a arrojar los siguientes valores. El voltaje A va a ser igual a 11.82 volt, el voltaje B va a ser de 4.91, el voltaje C menos 2.98, el voltaje F 12.22, el voltaje F y el voltaje G. Ahí tengo yo ya las respuestas a este sistema de ecuaciones. No nos queda otra también poder, en este caso, y vuelvo a una vez más a poderle agradecerle al ingeniero Jesús, ¿sí?, que es el que me ha dado la pauta para poder seguir viendo este tipo de problema. Yo, de lo contrario, ni a mí lo hubiera tocado. Él me recomendó que yo pudiera hacer este tipo de ejercicios en base al conocimiento que hemos adquirido, ¿sí? Y sobre todo poderlo proyectar a los suscriptores. Por lo tanto, el ingeniero Jesús Álvarez, de la hermana República de Venezuela, que tiene mucha capacidad y mucha destreza para poder hacer este tipo de circuitos, no en un plano. Él me haya recomendado que haga también en circuitos, ejercicios en forma de esfera. Sí, pero eso me lleva más tiempo con respecto a mis alumnos en el conocimiento. Sí, yo voy a terminar con este tipo de circuitos no planares con respecto a un circuito pirámide. Pero bueno, y agradezco al ingeniero su bondad y su apoyo con respecto a los planteamientos y destreza de este circuito. Por lo tanto, ¿qué nos queda aún ahora? Poder comprobar estos valores. Lo vamos a comprobar en el nodo, ¿qué será? Nodo A. En el nodo A, ¿qué es lo que sucede? Tengo una corriente que está entrando, una corriente en el nodo A, que yo tengo I1 más I2 más I3. I1 es igual a I2 más la I3. Por lo tanto, la I1, ¿qué es lo que sucede? La I1 que nosotros tenemos en nuestro circuito es lo siguiente: el voltaje D menos el voltaje A, voltaje D menos el voltaje A sobre 20. Esto sería igual a la I2, que es igual a voltaje A menos voltaje B sobre 20, y esto va a ser igual al voltaje F, voltaje A menos el voltaje F sobre 20. Si nosotros sustituimos valores, ¿sí?, en esta ecuación, yo tendré que la I1 me va a dar un valor de 0.409. Aquí yo voy a tener la cuestión de este circuito, perdone, me voy a venir hacia este lado para poder tener la continuidad y no borrar en el pizarrón. Por lo tanto, yo voy a tener que la corriente I1 es 0.409, ¿sí?, el resultado de esta acción, y esto va a ser igual a una corriente de 0.345, ¿sí? Y tengo acá la siguiente más 0.0103, perdón, aquí es más, y aquí voy a tener este valor de la corriente de 0.0600,
63, ¿sí? 4, 64. Por lo tanto, aquí yo tengo que este valor se va a cumplir. Se cumple la igualdad. Lo mismo lo podemos hacer, y me gustaría dejárselo al suscriptor, ¿sí? Que hiciera la comprobación, ¿sí? Y es una tarea muy viable para hacer lo siguiente. Yo hice la comprobación con las características en el nodo A. Me gustaría que el suscriptor hiciera la comprobación de la corriente en el nodo D. La corriente que tengo en este nodo D, su respuesta debe ser igual a la corriente que voy a tener en el nodo de referencia, el nodo que está saliendo. Aquí yo le llamo una corriente de la fuente. Entonces yo puedo establecer esa ley con los valores que obtuve en este nodo como en el nodo de referencia. Y van a ver que ahí hay un artificio con respecto a las características de la tensión que nos da en este punto, en el punto C, este signo negativo. Este es el que nos va a dar qué pensar para llegar a la comprobación. Entonces aquí tenemos ya la destreza y el circuito, ¿sí?, planteado desde este punto de vista. Ahí tenemos el seguimiento, perdón, porque no tenemos aquí un camarógrafo profesional, pero sí tenemos la voluntad de poder transmitir el conocimiento, ¿sí?, que no es muy dado a nivel de licenciatura, este tipo de circuitos. Por lo tanto, vuelvo a repetir, agradezco al ingeniero Jesús Álvarez su bondad y su conocimiento y recomendación sobre todo. Ahí tenemos el circuito y no nos queda más que esperar ahora hacer el circuito y esperar que el suscriptor haga algo de su parte con la comprobación en el nodo de referencia H y el nodo D. Entonces ya no nos queda más que hacer un circuito en una pirámide, y un circuito ya no tensión de corriente directa, sino ahora lo vamos a hacer con una respuesta de régimen permanente de un circuito senoidal, donde ya vamos a tener una característica matemática fasorial. Gracias y hasta pronto.